Era un sábado por la tarde de esos sábados típicos en la Ciudad de México, donde el sol de abril cae a plomo y el asfalto parece querer derretirse bajo tus zapatos. Acababa de salir del supermercado Soriana empujando mi carrito con la compra de la semana. El estacionamiento estaba un horno, el aire vibraba de calor, y el ruido de los claxons en la avenida lejana era la música de fondo de mi vida. Caminaba hacia mi vieja camioneta, secándome el sudor de la frente, con el dorso de la mano, pensando en qué iba a cocinar para la cena, cuando algo me detuvo en seco. Fue un destello de color, un reflejo familiar en la esquina más alejada y solitaria del estacionamiento, allá donde la sombra de los árboles apenas llega. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho, ese tipo de aviso instintivo, que solo las madres sentimos cuando el peligro ronda a los nuestros. Era el auto de mi hija Marisol. Lo reconocí de inmediato por la calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el vidrio trasero y el pequeño golpe en la defensa que Rogelio, su inútil marido, nunca se dignó a reparar. Pero algo estaba terriblemente mal. El carro estaba apagado bajo el rayo del sol y las ventanas estaban empañadas desde adentro, como si alguien estuviera respirando el mismo aire viciado una y otra vez. Dejé mi carrito abandonado a mitad del pasillo y caminé rápido, casi corriendo, ignorando el dolor en mis rodillas de 59 años. Al acercarme me asomé por la ventanilla del conductor y la imagen que vi se me grabó en el alma con ácido. Ahí estaba Marisol, mi niña, mi orgullo, dormida, en una posición imposible, con la cabeza recargada contra el volante y el cuello torcido. Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor y la boca entreabierta buscando oxígeno. Pero lo que me heló la sangre no fue verla a ella, fue mirar hacia el asiento de atrás. Envuelto en una cobija vieja, hecho un ovillo como un animalito asustado, estaba mi nieto Carlitos, de 5 años. Dormía con la cara roja, sofocado por el calor, abrazado a un peluche sucio que ya no tenía un ojo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? ¿Por qué mi hija, que tenía una casa preciosa en la colonia del Valle, estaba durmiendo en un estacionamiento público como una indigente? Golpeé el cristal. 1, 2, 3 veces, cada vez con más fuerza. Marisol despertó sobresaltada, dando un brinco que sacudió el auto. Sus ojos, al encontrarse con los míos a través del vidrio sucio, no mostraron alivio, mostraron terror. Era el miedo puro de quien ha sido casado. Bajó la ventanilla lentamente y una bocanada de aire caliente y olor a encierro me golpeó la cara. Intentó sonreír, la pobre intentó componer esa máscara de todo. «Está bien, mamá», que había usado durante años, pero la sonrisa se le quebró antes de formarse, transformándose en una mueca de dolor insoportable. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó, con un hilo de voz temblando a pesar del calor infernal. ¿Qué hago aquí?, le respondí, y mi voz salió más dura de lo que quería, áspera como una lija, porque el miedo a veces suena como regaño. «¿Por qué estás durmiendo en el carro con Carlitos? ¿Por qué el niño está sudando así, Marisol? Contéstame». Ella bajó la mirada avergonzada, mordiéndose el labio hasta casi sangrar. Sus manos, esas manos finas que solían calificar exámenes de primaria, ahora estaban aferradas al volante con los nudillos blancos. Cuando volvió a mirarme, las lágrimas ya corrían silenciosas por sus mejillas, lavando la suciedad de su rostro. «Rogelio. Rogelio y su madre me echaron, mamá», susurró, y cada palabra fue una piedra cayendo en mi estómago. «Me sacaron de la casa, cambiaron la cerradura, dijeron que yo no tenía derecho a nada. Dijeron que si no me iba llamarían a la policía para que me quitaran al niño». El mundo se detuvo, los ruidos de la ciudad desaparecieron y solo quedó un zumbido agudo en mis oídos. Repetí sus palabras en mi mente. Me echaron de la casa, Rogelio, mi yerno, el hombre al que recibí en mi mesa cada domingo, ese contador mediocre con aires de grandeza. Y doña Carmen, su madre, esa víbora con rosario en mano que siempre me miraba por encima del hombro. Habían echado a mi hija de la casa que yo compré, de la casa que yo pagué con el dinero de la herencia de mi padre, de la casa cuyas escrituras estaban a mi nombre. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano y necesito que me acompañes para hacer justicia. Sentí que la sangre me hervía subiendo desde los pies hasta la cabeza, una furia antigua y volcánica. No era solo enojo, era la indignación de saber que mi bondad había sido usada como arma contra mi propia sangre. Abrí la puerta del carro de un tirón
casi arrancándola de las bisagras. «Levántate de ahí», le ordené, y mi tono no admitía discusión. «Despierta a Carlitos. Se vienen conmigo ahora mismo. No van a pasar ni un minuto más en este horno». «Mamá, no quiero causarte problemas», sollozó ella cubriéndose la cara. «Rogelio dijo que si te buscaba las cosas se pondrían peor para mí. Dijo que tiene abogados, que me va a quitar todo». «El problema ya lo tienen ellos», la interrumpí, gritando sin importarme que la gente en el estacionamiento volteara a ver. «Agarra tus cosas, Marisol. Dije que nos vamos». Ella obedeció encogida, derrotada. Se giró hacia atrás y despertó a Carlitos con una dulzura que me rompió el corazón. «Mi amor, despierta. Vamos con la abuela, doña Elvira». El niño abrió los ojos confundido, con los cachetes marcados por la tela rugosa del asiento. Me vio y una sonrisa chimuela iluminó su carita sucia. «Abuela», gritó y estiró los brazos hacia mí. Lo saqué del auto y lo cargué. Pesaba, pero en ese momento hubiera podido cargar el mundo entero. Olía a galletas rancias, a sudor de niño y a tristeza. Lo abracé tan fuerte que él soltó un pequeño quejido. «Ya todo va a estar bien, mi cielo», le susurré al oído, besando su cabello húmedo. «Nadie te va a volver a dejar dormir en un carro. Te lo juro por la Virgen». Subí a mi hija y a mi nieto a mi camioneta. Dejé el auto de Marisol ahí cerrado. Luego vendríamos por él. Mientras manejaba de regreso a mi casa en Coyoacán, mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis dedos dolían. Miraba por el retrovisor a mi hija, que iba mirando por la ventana con la mirada perdida, vacía, como si le hubieran arrancado el alma. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuántas noches habían pasado con frío o calor? ¿Y por qué, por el amor de Dios, no me había llamado antes? La culpa me golpeó. Yo sabía que las cosas no estaban bien. Había visto las señales: Marisol, cada vez más delgada, las visitas de los domingos, que se cancelaban con excusas baratas, la presencia constante y asfixiante de doña Carmen en las fotos familiares. Pero quise respetar su matrimonio, quise creer que eran problemas de pareja normales. Quise creer que Rogelio era un buen hombre, solo un poco apegado a su madre. ¡Qué estúpida fui! Llegamos a mi casa, mi refugio de muros gruesos y patio lleno de macetas. Al entrar, el olor a café de olla que había dejado preparado en la mañana nos recibió como un abrazo. Marisol se dejó caer en el sofá de la sala y rompió a llorar de nuevo. Pero esta vez era un llanto diferente. No era el llanto del miedo, era el llanto del alivio. El llanto de quien finalmente suelta una carga que la estaba aplastando. Carlitos corrió a buscar sus juguetes viejos que yo guardaba en una caja de madera. Lo vi jugar ajeno a la tragedia y luego miré a mi hija. Se veía tan pequeña, tan frágil, tenía ojeras moradas bajo los ojos y los labios resecos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente, mija?», le pregunté, sentándome a su lado y acariciando su cabello enmarañado. «No sé, mamá», susurró ella. «Rogelio me canceló las tarjetas hace 3 días. Doña Carmen tiró la comida que había en el refrigerador porque dijo que yo no la había comprado con mi dinero». Cerré los ojos para contener las lágrimas de rabia. Le habían negado la comida, a la madre de su hijo, en la casa que yo compré. «Escúchame bien, Marisol», le dije levantándole la barbilla para que me mirara a los ojos. «Esos 2 desgraciados creen que ganaron. Creen que porque eres buena y noble eres débil. Creen que porque me callé durante 5 años soy una vieja tonta. Pero se equivocaron de enemiga». Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón de mi buró con llave y saqué una carpeta de cuero vieja y desgastada. Ahí estaban las escrituras originales, los recibos de predial de los últimos 5 años, las facturas de agua y luz, todo a nombre de Elvira Vizcaíno. Regresé a la sala y puse la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo que Marisol brincara. «Ellos te echaron de tu casa, hija. Pero se les olvidó un pequeño detalle», dije, y sentí cómo mi voz recuperaba la fuerza que me caracterizaba cuando trabajaba como jefa de enfermeras. «Se les olvidó quién es la dueña del techo que los cubre». Esa noche, mientras veía a mi nieto dormir limpio y tranquilo en mi cama y a mi hija descansar por primera vez en días, hice una promesa silenciosa. Rogelio y doña Carmen habían despertado a una leona. Pensaron que podían aplastar a mi hija como a una cucaracha, pero no sabían que detrás de ella estaba yo. Y yo, Elvira Vizcaíno, no perdono. Me senté en el sillón de la sala con la carpeta en mi regazo y el teléfono en la mano. Mañana llamaría al licenciado Arturo. Mañana empezaría la guerra. Pero antes necesitaba saberlo todo.
Necesitaba que Marisol me contara cada insulto, cada humillación, cada momento en que esos parásitos le robaron la luz. Me llamo doña Elvira, tengo 59 años, y esta es la historia de cómo defendí a mi hija cuando el mundo se le vino encima. A veces confiamos demasiado en quien no debemos y pagamos el precio con nuestra propia sangre. Tú también te has decepcionado de alguien a quien le diste todo. Esa noche, mientras mi hija Marisol bañaba al pequeño Carlitos en el baño de visitas de mi casa, tratando de lavar la suciedad y el miedo de sus cuerpos, yo me senté en la sala sola, con una taza de café humeante entre las manos. El vapor subía despacio dibujando formas fantasmales en el aire, pero yo no lo veía. Mi mirada estaba clavada en la pared atravesando el concreto y el tiempo viajando hacia atrás. Porque para entender cómo mi hija terminó durmiendo en un coche humillada y desechada como basura, tengo que volver al principio. A cuando todo parecía perfecto. A cuando cometí el error más grande de mi vida creyendo que era un acto de amor. El silencio de la casa era pesado, solo interrumpido por el sonido lejano del agua corriendo y la voz suave de Marisol cantándole a su hijo una canción de cuna que sonaba más a lamento que a consuelo. Me llevé la taza a los labios, pero el café me supo amargo, casi a ceniza. Recuerdo perfectamente la tarde de hace 5 años. Marisol llegó a esta misma casa radiante con esa luz en los ojos que solo tienen las mujeres enamoradas y un poco ciegas. Venía de la mano de Rogelio. Él traía un ramo de flores baratas y esa sonrisa de buen muchacho que ensayaba frente al espejo. Me saludó con un «Buenas tardes, doña Elvira», tan respetuoso, tan medido, que me hizo bajar la guardia. Me habló de sus planes, de su trabajo como contador en un despacho importante, de cómo quería construir una familia sólida con mi hija. Me cayó bien. Dios me perdone, pero me cayó bien. Me pareció un hombre serio, quizás un poco callado, pero pensé que era timidez, no falta de carácter. Marisol tenía 26 años entonces. Trabajaba como maestra en una primaria pública, ganaba poco, pero amaba lo que hacía. Yo sabía que con sus sueldos combinados apenas les alcanzaría para rentar un departamento decente en esta ciudad tan cara. Y ahí fue donde mi instinto protector, ese instinto maldito que a veces nos ciega a las madres, tomó el control. Mi esposo murió cuando Marisol era una adolescente, dejándome viuda, y con deudas que tardé una década en pagar trabajando turnos dobles como enfermera. Juré que mi hija nunca pasaría por esa angustia, así que tomé una decisión radical. Vendí un terreno en las afueras, una herencia sagrada de mi padre que había guardado para mi vejez. Lo vendí en 1.200.000 pesos, dinero manchado con el sudor de mis antepasados. Con eso busqué y compré una casa en la colonia del Valle. No era una mansión, pero era hermosa. 3 recámaras, mucha luz y un patio para que mis futuros nietos corrieran. La escritura la puse a mi nombre, siempre a mi nombre. Fue la única precaución que mi abogado de entonces me obligó a tomar, bendito sea. Pero el uso, el disfrute, el hogar, eso se lo regalé a ellos. El día que les entregué las llaves sigue grabado en mi memoria como una película de terror en cámara lenta. Estábamos en la cocina de la casa nueva vacía y oliendo a pintura fresca, saqué el llavero de mi bolso y lo puse sobre la barra de granito. El sonido metálico resonó como una promesa. «Esta es su casa», les dije con la voz quebrada por la emoción. «Cuídenla y cuídense entre ustedes». Marisol lloró. Me abrazó tan fuerte que sentí sus costillas contra las mías. «Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa». Y luego, Rogelio se acercó. Me tomó las manos, me miró a los ojos con esa falsedad que ahora reconozco tan bien y me dijo: «Doña Elvira, usted es la mejor suegra del mundo. Le juro por mi vida que jamás la voy a defraudar. Voy a cuidar de Marisol como a una reina». Mentiroso, cobarde, si hubiera sabido que esas llaves abrirían la puerta del infierno, para mi hija me las hubiera tragado antes de dárselas. Los primeros 2 años fueron una ilusión óptica. Todo parecía ir bien desde afuera. Marisol venía a visitarme, me traía a Carlitos, cuando nació un bebé precioso que era mi adoración. Pero había sombras que yo elegí ignorar. Pequeñas grietas en la pared perfecta. Como el día que Marisol me dijo que había renunciado a la escuela. «Rogelio dice que es mejor que me quede en casa, mamá». Me contó mientras doblaba la ropa del bebé, sin mirarme a los ojos. Dice que él puede mantenernos y que un niño necesita a su madre 24 horas al día. Sentí un piquete en el estómago. «¿Y tú qué quieres, mija?», le pregunté.
Yo quiero lo mejor para mi familia, respondió, repitiendo un guión que no era suyo. Rogelio no quería una esposa, quería una sirvienta educada. Quería una mujer sin ingresos propios para poder controlarla mejor. Pero yo me calé. Asentí y dije, si eso deciden ustedes. Y luego apareció ella. Doña Carmen, la madre de Rogelio. Al principio era como una humedad en la pared discreta casi imperceptible. Venía a las fiestas de cumpleaños, a las cenas de Navidad. Una mujer de 65 años, siempre vestida de negro o gris, con un rosario en la muñeca y la lengua afilada como navaja de rasurar. Desde la boda supe que no me quería. Me miraba de arriba abajo juzgando mi ropa, mi peinado, mi origen. Demasiado encaje, susurró el día de la boda de su hijo, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Pero con el tiempo doña Carmen dejó de ser una visita y se convirtió en una ocupación. Empezó a llegar a la casa de la Colonia del Valle sin avisar. Solo vine a ver a mi nieto, decía, y se quedaba 6, 8 horas. Se metía a la cocina, destapaba las ollas y hacía muecas de asco. «¡Ay, Marisol, esta sopa tiene demasiado ajo! A mi Rogelio le da agruras el ajo. ¿No te enseñó tu madre a cocinar comida decente?» Y Marisol, mi niña dulce que nunca aprendió a defenderse porque yo la crié para ser amable, bajaba la cabeza y decía, «Perdón, suegra, la próxima la hago diferente». Y Rogelio, ese hombre que juró no defraudarme, se quedaba callado comiendo su sopa, dándole la razón a su madre con su silencio cómplice. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, sintiendo este mismo coraje. El punto de quiebre, el inicio del fin, fue hace un año. Doña Carmen llegó con 2 maletas enormes a la puerta de la casa. «Mi departamento tiene una fuga de agua terrible. Van a remodelar todo el edificio», mintió con un descaro impresionante. «Solo serán unos días, mijo. No vas a dejar a tu pobre madre en la calle, ¿verdad? Unos días. ¡Qué chiste macabro!». Esos días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Carmen no se instaló en el cuarto de huéspedes, se instaló en el centro del poder. Tomó el control de la cocina, de la limpieza, de la crianza de Carlitos. Recuerdo la última Navidad que pasé ahí en diciembre del 2024. Llegué a la casa que yo había comprado con regalos para mi nieto y me sentí como una intrusa. El olor a pavo y romeritos llenaba el aire, pero no era la sazón de Marisol, era la de Carmen. Ella estaba en la cocina dando órdenes, moviendo sartenes, como si fuera la dueña y señora. «Siéntese ahí. Doña Elvira no estorbe», me dijo, cuando intenté ayudar a poner la mesa. «Marisol, tráele una servilleta a tu madre que no se vaya a manchar». Me senté en la mesa, en una silla de la esquina, lejos de la cabecera donde se sentaba Rogelio. Observé la dinámica con un terror creciente. Carmen hablaba y hablaba sobre cómo las mujeres de antes sí sabían atender un hogar lanzando indirectas venenosas hacia Marisol. Rogelio reía, celebraba los chistes de su madre mientras mi hija apenas probaba bocado encogida en su silla, desapareciendo poco a poco. Esa noche, cuando me despedí en la puerta, abracé a Marisol y sentí que estaba abrazando a un fantasma. «¿Estás bien, hija?», le pregunté, buscando la verdad en sus ojos apagados. «Sí, mamá, estoy bien». Solo cansada, me mintió. Y yo, cobarde, le creí. O fingí creerle porque tenía miedo de destapar la cloaca. Regresó al presente, a mi sala en Coyoacán. El café ya está frío entre mis manos. Saco las llaves de repuesto de mi bolsillo. Las llaves de la casa de la Colonia del Valle. El metal se siente pesado, frío como una bala. Ahora entiendo todo. Doña Carmen nunca tuvo una fuga de agua. Rogelio nunca quiso una familia con Marisol. Quería una extensión de su madre y una incubadora para su hijo. Planearon esto. Fue una invasión lenta, calculada y cruel. Me usaron. Usaron mi dinero, mi casa y mi confianza para construir su nido de víboras. Y luego, cuando ya no nos necesitaron, escupieron a mi hija como si fuera un hueso seco. Pero cometieron un error fatal. Pensaron que Marisol estaba sola. Pensaron que doña Elvira era una vieja inofensiva que se quedaría en su casa rezando el rosario y llorando. Apreté las llaves en mi puño hasta que los bordes se me clavaron en la piel, un dolor agudo que me hizo sentir viva. Mañana esa casa dejará de ser su refugio. Mañana van a saber lo que pasa cuando tocas al cachorro de una leona. Miré hacia el pasillo oscuro donde dormían mi hija y mi nieto. «Descansa, Rogelio», susurré a la oscuridad.
Duerme bien esta noche en mi casa porque va a ser una de las últimas noches tranquilas que tengas en tu miserable vida. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana de mi cocina en Coyoacán, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire ajenas a la tragedia que se había desatado en nuestras vidas. Me levanté con el cuerpo adolorido sintiendo el peso de mis 59 años, pero con la mente clara como el agua. Bajé las escaleras guiada por el olor a café y encontré a Marisol sentada a la mesa. Tenía las manos envueltas alrededor de una taza de cerámica, buscando calor, aunque el día ya prometía ser caluroso. Santiago jugaba en el piso de la sala, con unos carritos de madera que habían sido de su madre haciendo ruiditos de motor, con la boca bendita inocencia que lo protegía del horror. Me senté frente a mi hija. Se veía tan pequeña, tan frágil, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta floja que dejaba ver la delgadez de su cuello. «Cuéntame todo», le dije suave pero firme. «No te guardes nada. Necesito saber cómo permitiste que esto llegara tan lejos». Marisol levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados rojos como heridas abiertas. Respiró hondo un sonido tembloroso, que pareció rasgarle la garganta, y comenzó a hablar. Y lo que salió de su boca no fue una historia de amor fallido, sino la crónica de una tortura lenta, silenciosa y perfectamente calculada. Me contó que el infierno no empezó con fuego sino con hielo. Hace 2 años, cuando Carlitos cumplió 3, Rogelio cambió. Dejó de ser el hombre que llegaba a casa con una sonrisa. Empezó a llegar tarde oliendo a colonia barata y a excusas. Mucho trabajo en la oficina, decía, pero junto con las llegadas tarde vino la invasión. Doña Carmen, esa mujer que siempre me miró con desdén, empezó a visitar la casa de la colonia del Valle todos los días. Al principio eran visitas cortas. «Solo vengo a ver al niño», decía con esa voz empalagosa que usaba para disimular su veneno. Pero pronto esas visitas se convirtieron en inspecciones militares. Se paseaba por la casa, pasando el dedo por los muebles buscando polvo. Se metía a la cocina y destapaba las ollas. «Ay, Marisol», le dijo una tarde mientras mi hija intentaba darle de comer a Carlitos. «Ese niño está muy flaco. ¿Qué le das de comer? Pura comida congelada. Con razón mi hijo siempre tiene hambre cuando llega a mi casa. Aquí no lo alimentan bien». Esa fue la primera estocada. Cuestionar su maternidad. Marisol intentó defenderse, decir que Carlitos comía bien, que el pediatra decía que estaba sano, pero Rogelio, que acababa de llegar, se puso del lado de su madre. «Mi mamá sabe de criar hijos, Marisol. Deberías escucharla en lugar de ponerte a la defensiva. Ella solo quiere ayudar. Ella solo quiere ayudar». Esa frase fue el candado de la primera celda. Porque si te quejas de alguien que solo quiere ayudar, la malagradecida eres tú. La loca eres tú. Pero la verdadera pesadilla comenzó en junio de este año, hace 6 meses. Carmen llegó con 2 maletas enormes a la puerta. «Terminé con mi novio», mintió, o tal vez fue verdad, quién sabe, esa mujer espanta a cualquiera. «Necesito quedarme con mi hijo unas semanas». Rogelio ni siquiera consultó a Marisol. Le abrió la puerta y le dio la mejor habitación. Esas semanas se convirtieron en una ocupación permanente. Carmen tomó el control total. Empezó a dictar qué se comía, a qué hora se dormía, qué ropa se usaba. Un martes Marisol bajó a lavar ropa y encontró a Carmen sacando todas sus blusas de la lavadora y tirándolas al suelo húmedo. «Ese detergente es muy caro, niña», le espetó Carmen con desprecio. «Estás desperdiciando el dinero de mi hijo. A partir de ahora la ropa se lava a mano o con jabón de barra. Y nada de agua caliente. El gas está por las nubes y tú no aportas ni un peso a esta casa». Marisol sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo que no aporto? Yo cuido la casa, cuido a Santiago», intentó decir. «Eso no paga». Las facturas, la cortó Carmen acercándose a ella hasta invadir su espacio personal, oliendo a naftalina y a maldad pura. «Tú eres una carga, Marisol. Una boca más que alimentar. Deberías estar agradecida de que mi hijo te mantenga inútil». Marisol corrió a buscar a Rogelio esa noche. Necesitaba que su esposo la defendiera, que pusiera un límite. «Rogelio, tu madre me humilla. Me prohibió usar la lavadora. Me dice inútil». Rogelio, sentado en el borde de la cama, ni siquiera levantó la vista de su celular. «Mi mamá tiene razón, Marisol. Gastamos mucho. Ella solo está tratando de economizar. No seas dramática. Si te molesta tanto, ponte a lavar a mano y ya. Sirve que haces algo de provecho».
Ahí fue cuando Marisol empezó a desaparecer. Dejó de usar maquillaje porque Carmen decía que parecía una cualquiera. Dejó de reírse porque Carmen decía que las mujeres decentes no hacían ruido. Se convirtió en una sombra en su propia casa, pero el golpe maestro, el que la terminó de romper, fue el control financiero. Rogelio dejó de darle dinero. Antes le dejaba una tarjeta para el supermercado. Ahora le daba el efectivo contado a su madre. Si Marisol necesitaba algo tan básico como toallas femeninas o champú, tenía que pedírselo a Carmen. Otra vez, champú le reclamó Carmen un día en el baño mirando la botella vacía como si fuera un crimen. Te lo acabas muy rápido. A ver si aprendes a usar menos. O mejor, córtate el pelo total. Siempre lo traes todo despeinado. Marisol lloraba de rabia mientras se bañaba con agua fría, porque también le controlaban el calentador. Y lo peor no era la falta de agua caliente, era la soledad. Me confesó que intentó buscar apoyo. Un día Lucía, nuestra antigua vecina y amiga de la infancia de Marisol, tocó a la puerta. Traía un pastel, quería verla. Marisol estaba en la cocina, y escuchó el timbre. Quiso salir corriendo desesperada por ver una cara amable, por hablar con alguien que no la mirara con asco. Pero Carmen fue más rápida. Se plantó en la puerta principal, bloqueando el paso con su cuerpo robusto. Dalila está ocupada, escuchó Marisol, que Carmen le decía a Lucía. No tiene tiempo para chismes. Tiene obligaciones que atender. Solo vengo un ratito, insistió Lucía. Dije que no, cortó Carmen y le cerró la puerta en la nariz. ¡Pum! El sonido de esa puerta cerrándose fue el sonido de la última esperanza de mi hija muriendo. Marisol quiso salir, quiso gritar, pero Carmen se dio la vuelta y la miró con esos ojos fríos de serpiente. No necesitas amigas que te metan ideas. En la cabeza le susurró. Tu única obligación es esta familia, y si no te gusta, ahí está la puerta. Pero si sales no regresas. Si no te gusta, vete. Esa frase se convirtió en su mantra. La repetían Rogelio y Carmen como un rezo satánico. Pero la tortura más refinada, la que realmente la ató de manos y pies, fue la mentira legal, la gran estafa emocional. Un día de agosto, Marisol intentó cocinar algo diferente. Quería hacer unas enchiladas, mi receta. Carmen entró a la cocina y le apagó la estufa. En esta casa se come lo que yo digo, sentenció. Esta es mi casa, gritó Marisol por primera y única vez. Mi mamá me la regaló. Es mía. Rogelio entró en ese momento. Se paró junto a su madre formando un muro impenetrable de crueldad. Se rió, una risa seca burlona que hizo que Marisol se sintiera estúpida. ¿Tu casa?, dijo Rogelio mirándola como se mira a un niño que dice tonterías. Marisol, por favor, tú no tienes nada. La casa está a nombre de tu madre. Legalmente tú eres una arrimada aquí, una ocupante sin contrato. Si mi mamá y yo quisiéramos, podríamos echarte mañana mismo, y la ley nos apoyaría a nosotros, porque nosotros vivimos aquí y mantenemos este lugar. Tú eres nadie. Técnicamente ni siquiera vives en tu propia casa, remató clavando el cuchillo hasta el fondo. Vives en la casa de tu mamá, y como ella no está, yo soy el hombre de la casa. Yo mando. Marisol se quedó paralizada. El miedo la paralizó. Y si era verdad, ella no sabía de leyes. Yo nunca le había explicado bien lo de las escrituras. Ellos la convencieron de que sin ellos, ella terminaría en la calle sin hijo y sin techo. Le hicieron creer que yo, su propia madre, podría estar de acuerdo con ellos. Gaslighting, puro y duro. Le hicieron dudar de su propia realidad hasta que su mente se quebró. Me sentí culpable, mamá, me dijo Marisol, con la voz rota, apretando la taza de café hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pensé que era mi culpa por no tener dinero. Pensé que Rogelio tenía razón, que yo era una carga. Dejé de hablar. Dejé de pelear. Me volví un fantasma en mi propia vida para que no me echaran, para no perder a Carlitos. Miré a mi hija y sentí que el corazón se me hacía pedazos. No solo le habían quitado la casa, le habían quitado la voz, le habían quitado la dignidad. La habían convertido en una prisionera sin barrotes, vigilada por 2 carceleros que dormían bajo el mismo techo. Pero hubo una noche, la noche final, que rompió el último hilo. Hace 2 semanas Rogelio llegó temprano, continuó Marisol temblando. Me dijo que quería el divorcio. Dijo, tú no eres feliz, yo no soy feliz, mi madre no es feliz. Su madre. Puso la felicidad de su madre por encima de la de su esposa y su hijo. Le rogué, mamá. Me humillé.
Le pedí que fuéramos a terapia, y él me miró con asco. Marisol cerró los ojos reviviendo el momento. Me dijo, tú y yo no somos nada, nunca fuimos nada. Esto fue un error. Y luego dejó de tocarme. Dormíamos en la misma cama, pero él se pegaba a la orilla como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. El silencio cayó sobre la cocina. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y la respiración entrecortada de mi hija. Me levanté y la abracé. Sentí sus huesos, su delgadez, su temblor. Ya no más mi amor le susurré al oído. Esa prisión se acabó. Ellos construyeron muros de mentiras, pero yo tengo un mazo de verdad, y voy a derribar cada ladrillo hasta que no quede nada de ellos. Marisol lloró en mi hombro, y yo dejé que llorara, porque las lágrimas limpian. Pero mientras la consolaba, mi mente ya estaba en otro lado. Estaba en la oficina de Roberto, mi abogado. Estaba planeando cada paso, cada golpe. Rogelio y Carmen habían jugado sucio, abusando de la inocencia de mi hija. Ahora iban a conocer la furia de una madre que ya no tiene nada que perder. Sécate esas lágrimas, le dije separándola de mí y limpiándole la cara con mis pulgares. Porque ahora vamos a buscar algo que es más fuerte que el dolor. ¿Qué preguntó ella? Pruebas, respondí. Vamos a buscar cada mensaje, cada insulto. Y con eso los vamos a destruir. Después de que Marisol terminó su relato, la cocina quedó sumida en un silencio denso, pegajoso, solo roto por el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Juan Bautista llamando a misa de 12. Mi hija se había quedado vacía, como si al vomitar toda esa podredumbre también hubiera expulsado su propia fuerza vital. Estaba sentada frente a mí, con la mirada perdida en el fondo de su taza de café ya frío temblando ligeramente a pesar del calor del mediodía. Yo la miraba y sentía una mezcla de dolor infinito y una rabia fría calculadora que empezaba a cristalizarse en mi pecho. Ya no era momento de llorar. Ya habíamos llorado suficiente. Ahora era el momento de afilar los cuchillos. Me levanté y fui a la alacena. Saqué un paquete de galletas para Carlitos, que seguía jugando en la sala ajeno a que su padre era un monstruo. Luego volví a la mesa y me senté muy cerca de Marisol. Hija, le dije con voz suave pero firme, esa voz que usaba en el hospital cuando tenía que dar malas noticias, pero necesitaba que el paciente mantuviera la calma. Te creo cada palabra. Pero para lo que vamos a hacer para destruir a esos dos infelices, legalmente mi fe no basta. Necesitamos pruebas. Necesito que me enseñes tu teléfono. Marisol se tensó. Su cuerpo se puso rígido como si le hubiera pedido que metiera la mano en el fuego. No, mamá. No quiero que leas eso. Es vergonzoso. La vergüenza no es tuya. Marisol la corté extendiendo la mano con la palma abierta esperando. La vergüenza es de quien escribe basura, no de quien la recibe. Dame el celular. Si Rogelio fue tan valiente para escribirte esas cochinadas, que sea tan valiente para que un juez las lea. Ella dudó unos segundos eternos. Sus dedos jugaban nerviosos con el borde de la mesa. Finalmente, con un suspiro que sonó a rendición, sacó el teléfono de su bolsa y lo desbloqueó. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Buscó el chat con mi amor, sí, todavía lo tenía guardado así, pobre ilusa, y me lo pasó deslizando el aparato sobre la mesa como si fuera un objeto radioactivo. Tomé el teléfono. La pantalla estaba un poco estrellada en una esquina. Respiré hondo, me ajusté los lentes y empecé a leer. Y lo que vi me hizo sentir náuseas físicas. No era solo desamor. Era crueldad destilada gota a gota. Los primeros mensajes eran de septiembre. Eran quejas constantes, secas, hirientes. No me busques cuando llegue. Estoy harto de ver tu cara de víctima. Dile a mi mamá que caliente mi cena. Tu comida sabe a basura. Ni para eso sirves. Controla al niño. Santiago está insoportable. Si no lo callas tú, lo callo yo. Sentí un escalofrío. Amenazar a un niño de 5 años. Seguí bajando. Noviembre. El tono subía de nivel. Ya no eran quejas, eran ataques directos a su autoestima. ¿Por qué siempre estás llorando? Pareces una niña chiquita. Madura de una vez. Ya no soporto tocarte. Me das asco. Mírate en un espejo, das pena. Levanté la vista un momento. Marisol estaba llorando en silencio, mirando hacia la ventana. Quise abrazarla, pero sabía que si dejaba de leer, no tendría el valor de volver a empezar. Necesitaba llegar al final. Necesitaba la bala de plata. Y la encontré.
14 de diciembre, hace apenas 2 semanas, el día que mi mundo cambió. El mensaje decía textualmente: recoge tus cosas y vete. Ya no te quiero aquí. Leí la respuesta de mi hija escrita con desesperación. ¿A dónde voy a ir con Carlitos? No tenemos dinero, Rogelio. Es de noche. Y la respuesta de él. Dios mío, la respuesta de él debería estar grabada en su lápida como epitafio de su humanidad. No es mi problema. Vete con tu mamá. Total, ella siempre te ha mantenido. La casa es mía. Mi mamá y yo decidimos que ya no te queremos aquí. Si no te vas por las buenas, te vamos a sacar por las malas. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si fuera una bomba que acababa de desactivar. Mis manos temblaban no de miedo, sino de pura furia asesina. La casa es mía. Esas 4 palabras resonaban en mi cabeza. Ese miserable, ese poco hombre que vivía bajo mi techo gratis, que comía gracias a mi esfuerzo, había tenido la osadía de apropiarse de mi patrimonio y echar a mi hija como a un perro callejero. ¿Por qué no me enseñaste esto antes?, le pregunté, y mi voz se quebró por primera vez. Porque me sentía fracasada, mamá, sollozó Marisol cubriéndose la cara. Pensé que si aguantaba un poco más él cambiaría. Pensé que era mi culpa por no ser suficiente mujer para él. Tú eres demasiada mujer para ese parásito, grité golpeando la mesa. Él no es un hombre, Marisol. Es un títere de su madre. Y esto, señalé el teléfono. Esto es nuestra arma. Con esto le vamos a quitar hasta las ganas de respirar. Saqué mi propio celular y empecé a tomar fotos de cada mensaje, uno por uno, asegurándome de que se viera la fecha, la hora, el nombre. Capturé el desprecio, capturé el abandono, capturé la prueba irrefutable de que él la había echado a la calle sin un peso. Estos mensajes son oro puro para el licenciado Arturo, le dije sintiendo una extraña satisfacción. Con esto probamos abandono de hogar, violencia psicológica y abandono de deberes parentales. Se acabó el juego para ellos. Pero mi mente de enfermera acostumbrada a diagnosticar enfermedades ocultas me decía que algo faltaba. Había una pieza que no encajaba en este rompecabezas de maldad. Rogelio siempre se quejaba de dinero. Decía que estaban apretados, que no le alcanzaba, que por eso Marisol tenía que economizar el gas y la comida. Sin embargo, echar a tu familia a la calle implica que tienes recursos para vivir solo o que eres muy estúpido. Y Rogelio era malo, pero no estúpido. Esa tarde, mientras Marisol intentaba dormir una siesta con Carlitos, agotada por la confesión, me senté en mi estudio y busqué mi agenda vieja. Necesitaba confirmar una sospecha. Encontré el número de Patricia. Patricia era una vieja amiga mía, compañera de la universidad, que ahora trabajaba en el departamento de recursos humanos de la empresa, donde Rogelio fingía trabajar hasta tarde. Le mandé un mensaje. Hola Pati, perdón que te moleste en domingo. Necesito un favor urgente y discreto. ¿Sabes si Rogelio Ramírez sigue trabajando con ustedes? Me dijo que lo habían despedido y estoy preocupada por mi hija. Era una mentira piadosa pero necesaria. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Hola Elvira, qué gusto saludarte aunque sea por esto. No para nada. Rogelio sigue aquí. De hecho, le acaban de dar un bono de productividad y un aumento hace un mes. ¿Por qué te dijo que lo despidieron? Qué raro. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Le habían dado un aumento. Tenía dinero. Tenía un bono. Y mientras él recibía dinero extra, tenía a mi hija lavando ropa con agua fría para ahorrar. Mientras él celebraba su éxito laboral, tenía a mi nieto comiendo porciones reducidas porque no alcanzaba. No era pobreza, era avaricia, era sadismo económico. Él y doña Carmen estaban acumulando dinero a costa del sufrimiento de Marisol. Seguramente planeaban usar ese dinero para remodelar la casa una vez que sacaran a la intrusa, o quizás para irse de viaje. La imagen de Rogelio disfrutando de su bono mientras mi hija dormía en un coche en el estacionamiento de Soriana me provocó un asco tan profundo que tuve que correr al baño a mojarme la cara. Me miré al espejo. Vi mis arrugas, mis canas, mis ojos cansados, pero detrás de ese cansancio vi algo más. Vi a la madre que crió a una hija sola. Vi a la mujer que pagó una hipoteca trabajando noches enteras. Vi a la dueña legítima de la casa de la Colonia del Valle. Regresé a la sala. Marisol había bajado despertada por mis pasos. Me miró con miedo. ¿Qué pasa, mamá? Tienes una cara. Acabo de hablar con Patricia, le solté sin anestesia. Rogelio no está en crisis, Marisol. Le dieron un aumento hace un mes.
Tiene dinero. Tiene mucho dinero. Marisol se quedó paralizada. Su boca se abrió ligeramente procesando la traición. ¿Qué pero si me dijo que no teníamos ni para pagar la luz? Me hacía apagar los focos. ¿Te mintió? Le dije acercándome a ella y tomándola de los hombros. Te mintió para controlarte. Te mintió para quebrarte. No fue por necesidad, hija. Fue por placer. Disfrutaban verte sufrir. Disfrutaban verte pedir limosna en tu propia casa. Vi cómo la comprensión se transformaba en horror en los ojos de mi hija. Y luego por primera vez en mucho tiempo vi una chispa de ira real. No tristeza, ira. ¿Cómo pudo? Susurró ella. Con su propio hijo. Porque es un monstruo, sentencié. Y a los monstruos no se les tiene paciencia, Marisol. Se les caza. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Arturo. Era domingo, sí, pero la justicia no descansa. A Arturo le dije en cuanto contestó. Prepara los papeles. Tengo los mensajes, tengo la prueba de sus ingresos y tengo a mi hija lista para declarar. Quiero sacarlos de mi casa y quiero verlos arrastrarse. Esa noche no dormí. Me quedé en la terraza mirando la luna sobre Coyoacán pensando en Rogelio y doña Carmen durmiendo plácidamente en las camas que yo pagué bajo el techo que yo construí. Disfruten su última noche de paz, pensé, porque mañana el infierno toca a su puerta, y esta vez el diablo soy yo. Con las fotos de los mensajes guardadas en mi celular, como munición de guerra, sentí un alivio momentáneo, pero mi instinto de enfermera vieja me decía que no era suficiente. Los mensajes probaban la crueldad, sí probaban el abandono, pero un juez podría verlos como una pelea conyugal que se salió de control, un momento de calentura. Necesitábamos algo más, necesitábamos ojos, necesitábamos una voz imparcial que hubiera visto el infierno desde la primera fila y que tuviera el valor de señalarlo con el dedo. Miré a Marisol, que mecía a Carlitos en sus brazos para dormirlo tarareando bajito. ¿Quién más sabe esto, hija?, le pregunté rompiendo el silencio de la tarde. ¿Hay alguien, algún vecino? ¿Alguien que haya visto cómo te trataba doña Carmen? ¿Alguien que haya escuchado los gritos? Marisol se quedó pensativa mordiéndose el labio inferior, una costumbre nerviosa que tenía desde niña. Lucía, susurró. Lucía vive al lado, mamá. Nuestras cocinas dan al mismo patio de servicio. Ella tuvo que haber escuchado. Lucía, claro. La vecina de la casa contigua en la colonia del Valle. Una muchacha decente, madre joven también, con la que Marisol había hecho buena amistad al principio. ¿Y por qué no le has hablado?, insistí. Marisol bajó la mirada avergonzada. Porque Rogelio y su madre me lo prohibieron, mamá. Hace 6 meses, cuando Carmen se mudó definitivamente, me dijeron que no querían chismes. Me dijeron que Lucía era una metiche, que solo quería vernos mal. Me obligaron a bloquearla de WhatsApp. Dejé de saludarla. Si la veía en la calle, me cruzaba de acera. Debe odiarme. Debe pensar que soy una grosera. Sentí que la sangre me hervía de nuevo. Aislarla. La táctica clásica del abusador. Cortar las redes de apoyo para que la víctima se sienta sola en una isla desierta rodeada de tiburones. No te odia, Marisol, le dije con firmeza levantándome del sillón. Lucía es inteligente. Ella sabe que algo pasaba. Y mañana mismo vamos a ir a verla. No, mamá. Marisol se levantó de un salto con el pánico brillando en sus ojos. Si vamos a la casa, si Rogelio nos ve, se va a poner furioso. Me dijo que si volvía a pisar esa calle me iba a arrepentir. Me acerqué a ella y la tomé de los hombros obligándola a mirarme. Que se ponga furioso, que grite, que patalee. Ya no le tienes miedo, ¿me oyes? Porque yo estoy contigo, y te juro por la memoria de tu padre, que nadie te va a volver a poner una mano encima ni siquiera con la mirada. Al día siguiente, lunes, dejamos a Carlitos con mi vecina de confianza en Coyoacán y manejamos hacia la colonia del Valle. Mis manos sudaban sobre el volante. Volver a esa calle, ver la casa que compré con tanto sacrificio convertida en la fortaleza del enemigo, me revolvía el estómago. Cuando dimos vuelta en la esquina la vi. Ahí estaba, mi casa. Las cortinas estaban cerradas a piedra y lodo, como si adentro escondieran un cadáver. El jardín que Marisol solía tener lleno de flores estaba seco, descuidado. Se notaba la mano de la desidia de Rogelio. Estacioné frente a la casa de al lado, la de Lucía. Marisol estaba temblando en el asiento del copiloto, hecha un ovillo. No puedo bajar, mamá. No puedo. Quédate aquí, le dije tratando de transmitirle calma.
Yo voy primero. Bajé de la camioneta y toqué el timbre de Lucía. El corazón me latía en la garganta. Si ella se negaba si nos cerraba la puerta, nuestro caso se debilitaba. La puerta se abrió y apareció una mujer joven con el cabello corto y cara de cansancio, pero con ojos amables. Me reconoció al instante. «Señora Elvira», dijo sorprendida. Su mirada viajó rápidamente hacia mi camioneta y luego hacia la casa de Rogelio nerviosa. «¿Pasó algo?» Hace meses que no veo a Marisol. La última vez que vi movimiento fue cuando sacaron sus cosas. «Necesito hablar contigo, Lucía», fui directa. «Marisol está en el coche. Está avergonzada. Cree que la odias por haberte dejado de hablar». La expresión de Lucía cambió de nerviosismo a pena profunda. «No la odio, señora. Estaba preocupada. Sabía que algo no estaba bien ahí adentro. Pase, por favor». Le hice una seña a Marisol para que bajara. Ella caminó hacia nosotras arrastrando los pies con la cabeza baja. Cuando Lucía la vio, no le reprochó nada. Simplemente abrió los brazos y Marisol corrió hacia ella rompiendo en llanto en la banqueta. Se abrazaron como dos náufragas que se encuentran en medio del mar. «Perdóname, Lucía, perdóname», sollozaba mi hija. Ya pasó, la consolaba Lucía. «Entren rápido antes de que la bruja se asome». En este momento de dolor, tu like es tu apoyo para Marisol. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de una amiga porque tu pareja o tu familia te lo prohibió? Dale like si crees que la amistad verdadera sobrevive a todo. Ya dentro de la sala de Lucía con un vaso de agua en las manos, Marisol se calmó un poco. Lucía nos contó lo que ella había vivido desde el otro lado de la pared, y fue peor de lo que imaginaba. «Señora Elvira, yo escuchaba todo», confesó Lucía bajando la voz. «Las paredes son delgadas». Escuchaba a esa señora doña Carmen gritándole a Marisol desde las 6 de la mañana. Le gritaba que era una inútil, que no sabía trapear, que gastaba mucha agua. Escuchaba a Rogelio llegar en la noche y azotar las puertas. Pero hubo un día. Lucía hizo una pausa y miró a Marisol con los ojos llenos de lágrimas. «Fue en octubre. Fui a llevarte un pastel. ¿Te acuerdas? Toqué el timbre. Salió doña Carmen. Ni siquiera me abrió la reja. Me miró a través de los barrotes como si yo fuera una delincuente. Le dije, busco a Marisol, le traje un detalle». Y ella me contestó, «Marisol no tiene tiempo para andar de socialité con las vecinas. Tiene que atender a su marido. Y hazme el favor de no volver a molestar, que aquí somos gente decente, no chismosas como tú». Me cerró la puerta en la cara. Y yo escuché a Marisol llorando adentro. «Quise llamar a la policía, señora, pero tuve miedo de empeorar las cosas para ella». Marisol se cubrió la cara con las manos. Ese día me encerró en el cuarto de lavado mamá. Me dijo que hasta que no terminara de planchar todas las camisas de Rogelio, no podía salir ni a ver quién tocaba. Sentí un frío mortal recorriéndome la espalda. Secuestro. La habían tenido secuestrada en su propia casa. «Lucía», le dije tomando sus manos, «¿estarías dispuesta a decirle eso a un juez? ¿Estarías dispuesta a testificar que doña Carmen le prohibía salir y que Rogelio permitía esos gritos?» Lucía no dudó ni un segundo. Enderezó la espalda y me miró con determinación. «Sí, por supuesto que sí. Lo que le hicieron no tiene nombre. Cuenten conmigo. Esa señora necesita que alguien le baje los humos». Salimos de la casa de Lucía con una sensación de triunfo. Teníamos al testigo, teníamos la verdad, pero el destino o el diablo quiso que nuestra visita no pasara desapercibida. Justo cuando Marisol estaba abriendo la puerta de mi camioneta para subir, escuchamos el chirrido de la puerta del garaje de mi casa. Me giré despacio. Ahí estaba ella. Doña Carmen salía con una bolsa de basura en la mano, vestida con una bata de casa que reconocí. Era una bata que yo le había regalado a Marisol. Nos vio. Se quedó paralizada un segundo como una rata descubierta en la despensa y luego su cara se transformó en una máscara de odio puro. Tiró la bolsa de basura al suelo y caminó hacia la reja. «¿Qué hacen aquí?», gritó con esa voz chillona que me taladraba los oídos. «Largo de aquí. Esta es propiedad privada. Voy a llamar a la policía». Marisol se encogió buscando refugio detrás de mí. Pero yo no me moví. Avancé 2 pasos hacia ella hasta quedar frente a frente, separadas solo por la reja que yo misma pagué. «Llámala, Carmen», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Llama a la policía.
Me encantaría explicarles por qué tú estás viviendo en mi casa usando la bata de mi hija y gritando como una verdulera en la calle. Esta casa es de mi hijo, escupió ella aferrándose a los barrotes como una presa. Él es el hombre de la casa. Ustedes son unas arrimadas envidiosas que no soportan vernos felices. En ese momento la puerta principal se abrió y salió Rogelio. Venía en pants despeinado con cara de recién levantado a pesar de ser mediodía. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras oscuras. Cuando nos vio, se detuvo en seco. «Mamá». Marisol balbuceó confundido. «¿Qué? ¿Qué pasa?» «Diles que se larguen, hijo», chilló Carmen. «Vinieron a molestar, a amenazar». Miré a Rogelio. Miré al hombre al que le confié la vida de mi hija. Y lo único que vi fue a un niño asustado escondiéndose detrás de las faldas de su madre. «Nadie vino a amenazar, Rogelio», le dije clavándole la mirada hasta que él tuvo que bajar la suya. «Vinimos a despedirnos del barrio, porque la próxima vez que nos veamos no será en la calle, será en un juzgado». Rogelio palideció. «¿Juzgado? ¿De qué habla, señora Elvira Podemos? Podemos hablarlo civilizadamente». «Se te acabó el tiempo para ser civilizado», le contesté, sintiendo el poder de mis palabras. «Tienes una demanda de desalojo en camino. Y una demanda por abandono. Disfruta esta casa mientras puedas, Rogelio, porque te quedan días. Días contados». «Mentirosa», gritó Carmen golpeando la reja. «No puedes sacarnos. Tenemos derechos». «Tienen derecho a guardar silencio», le respondí, con una sonrisa fría dándome la vuelta, «y les sugiero que empiecen a practicar». Subí a la camioneta donde Marisol me esperaba temblando pero con los ojos brillantes. Arranqué el motor y salí de esa calle sin mirar atrás, dejando a Rogelio y a Carmen parados en la banqueta, pequeños insignificantes, tragando polvo. Habíamos ganado la primera batalla. Teníamos a Lucía. Teníamos el miedo en sus ojos. Pero yo sabía que una rata acorralada es peligrosa. Rogelio no se iba a rendir tan fácil. Su madre no lo dejaría. Iban a pelear sucio. Y nosotros teníamos que estar preparadas para el golpe. Diciembre llegó a la Ciudad de México, cubriendo todo con una capa de falsa alegría. Las calles de Coyoacán se llenaron de luces de colores de piñatas colgando en los mercados y de ese olor inconfundible a ponche de frutas y tejocotes hirviendo en ollas de barro. Todo el mundo parecía feliz. Los vecinos organizaban sus posadas, cantaban villancicos y rompían piñatas entre risas. Pero dentro de mi casa, el aire se sentía denso, cargado de una electricidad estática que te erizaba la piel. No era una Navidad normal. Era una trinchera en medio de un alto el fuego temporal antes de la batalla final. Marisol y yo intentamos mantener la normalidad por el bien de Carlitos. Compramos un árbol de Navidad natural, uno frondoso que olía a bosque, y dejamos que el niño lo decorara. Verlo colgar las esferas con sus manitas torpes, con esa inocencia que todavía no había sido manchada por la crueldad de su padre, me partía el alma. Él reía, corría alrededor del árbol emocionado por la llegada de Santa Claus. Pero su risa rebotaba en las paredes de mi casa y se encontraba con el silencio de su madre, un silencio lleno de miedo. Y entonces llegó la pregunta que tanto temíamos. Fue una tarde mientras le poníamos la estrella a la punta del árbol. Carlitos se detuvo, me miró con sus grandes ojos oscuros y preguntó: «Abuela, mi papá va a venir a la cena de Navidad. Le tengo que poner un plato». El salón se congeló. Marisol, que estaba desenredando una serie de luces, se quedó paralizada. Vi cómo sus hombros se tensaban, cómo aguantaba la respiración para no soltar el llanto. ¿Qué le dices a un niño de 5 años cuyo padre lo dejó durmiendo en un coche, en un estacionamiento? ¿Cómo le explicas que su padre prefiere el orgullo de su madre que el amor de su hijo? «No, mi amor», le dijo Marisol finalmente, con la voz rota, pero intentando sonreír. «Papá está muy ocupado trabajando. No va a poder venir este año». «Está trabajando con la abuela Carmen», insistió el niño. «Ella siempre dice que tengo que estar callado porque papá trabaja». Sentí una punzada de odio tan intensa que tuve que apretar los puños para no gritar. Ese hombre no estaba trabajando. Ese hombre estaba escondido en la casa que robó, planeando cómo destruirnos. Habían pasado semanas, y Rogelio no había hecho ni una sola llamada para preguntar por su hijo. Ni una. Cero. Nada. Carlitos no existía para él a menos que fuera para usarlo como peón en su juego de poder. Eso no es ser padre. Eso es ser un donante de esperma con delirios de grandeza.
Pero la verdadera tormenta llegó el 22 de diciembre, 3 días antes de Navidad. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Arturo. Doña Elvira, su voz sonaba grave, profesional, sin el tono amable de siempre. Tengo noticias. Rogelio ya contestó la demanda. Y bien, pregunté, sintiendo que el estómago se me hacía un nudo. Aceptó salirse. Arturo soltó un suspiro largo. No, al contrario, está contraatacando y está jugando muy sucio, Elvira. Prepárate. ¿Qué dice? Insistí sentándome en el borde de mi cama porque mis piernas empezaron a temblar. Dice que él nunca corrió a Marisol, explicó Arturo, leyendo del documento legal. Su abogado argumenta que Marisol sufrió un episodio histérico y que abandonó el hogar conyugal por su propia voluntad, llevándose al menor sin el consentimiento del padre. La está acusando de sustracción de menores y abandono de hogar. «Maldito mentiroso», grité sin poder contenerme. «Tengo los mensajes». Él le escribió: «Ete ya, no te quiero aquí». ¿Cómo se atreve? Lo sé, Elvira. Los mensajes son nuestra prueba. Pero su estrategia es pintarla a ella como una mujer inestable y a ti como una suegra entrometida que manipuló la situación. Y hay algo más, algo peor. Hubo un silencio en la línea. ¿Qué puede ser peor que eso, Arturo? Está pidiendo la custodia compartida de Carlitos. Soltó la bomba. Quiere que el niño pase la mitad del tiempo con él y con doña Carmen, y está usando eso como argumento para no desalojar la casa. Dice que necesita la vivienda para garantizar el bienestar del menor durante sus visitas. Sentí que el mundo se me venía encima. No quería a su hijo. No lo había buscado en semanas. Pero ahora de repente quería la custodia. No por amor, sino por interés. Quería usar a Carlitos como escudo humano para no perder la casa. Era la bajeza más grande que había escuchado en mi vida. Usar a un niño de 5 años a su propia sangre como una excusa inmobiliaria. No se lo voy a permitir, sisé entre dientes con lágrimas de pura furia, quemándome los ojos. Ese niño no va a volver a esa casa de locos. Doña Carmen lo maltrata. Rogelio lo ignora. No, tranquila, Elvira. Tranquila, me calmó Arturo. Esto es lo que ellos quieren. Quieren asustarte para que negocies. Pero no vamos a negociar. La audiencia está fijada para el 8 de enero. Vamos a destrozar sus argumentos uno por uno. Pero necesito que Marisol esté fuerte. Van a atacarla duro. Colgué el teléfono temblando. Marisol entró al cuarto en ese momento, alertada por mis gritos. Me vio la cara y supo que algo terrible había pasado. «¿Qué pasó, mamá?», ¿qué dijo Arturo? Le conté. No podía mentirle. Le dije que la acusaban de loca, de abandonar el hogar, de robarse al niño. Vi cómo su cara perdía todo el color, volviéndose blanca como el papel. Se dejó caer en la cama, cubriéndose la cara con las manos. «Me van a quitar a mi hijo». Sollozó un sonido gutural de animal herido. Rogelio siempre dijo que si lo dejaba me iba a quitar a Carlitos, que él tenía dinero y yo no, que yo era una inútil. Me senté a su lado y la agarré de los hombros con fuerza, casi sacudiéndola. «Mírame. Mírame a los ojos, Marisol». Ella levantó la vista aterrorizada. «No eres una inútil. Eres la víctima de un psicópata y su madre. Y ellos no tienen dinero, tienen deudas morales que van a pagar. Tenemos los mensajes. Tenemos a Lucía de testigo. Y me tienes a mí. Nadie te va a quitar a ese niño mientras yo respire. ¿Me oyes, nadie?». La Nochebuena llegó 2 días después, envuelta en esa nube negra de incertidumbre. Cenamos solas las dos con Carlitos. Preparé romeritos y pavo intentando recrear la alegría de años pasados, pero el sabor de la comida se me hacía ceniza en la boca. Sin embargo, en medio de esa tristeza, hubo un momento de claridad, un tiembla en la memoria que me hizo entender que a pesar de todo, estábamos mejor así. Estábamos sentadas en la mesa, Carlitos ya se había dormido abrazado a su regalo. Marisol tenía una copa de sidra en la mano y miraba las luces del árbol. De repente soltó una risa seca sin humor. «¿Te acuerdas de la Navidad pasada, mamá?», me preguntó mirando a la nada. Sí, respondí con amargura. ¿Cómo olvidarla? Doña Carmen no me dejó ni acercarme a la cocina de mi propia casa. «No fue solo eso», dijo Marisol girando la copa. «Esa noche Rogelio me regaló una licuadora. Me dijo, para que aprendas a cocinar como mi mamá. Y yo le di las gracias. Le di las gracias por insultarme con un regalo. Y doña Carmen se pasó toda la cena diciendo que yo había engordado, que el vestido se me veía reventado». Marisol se bebió la sidra de un trago.
y me miró con una intensidad nueva. Esta Navidad no tengo marido, no tengo casa propia, tengo una demanda encima. Pero... mamá, susurró y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Nadie me ha insultado hoy, nadie me ha dicho que no sirvo, nadie me ha mirado con asco. Y este pavo lo cocinamos nosotras sin que esa vieja bruja le pusiera su veneno. Brindamos en silencio. Fue un brindis triste, sí, pero fue un brindis de libertad. Habíamos perdido mucho, pero habíamos recuperado lo más importante, la paz de no tener al enemigo durmiendo en la almohada de al lado. Pero la paz era frágil. Los días entre Navidad y Año Nuevo se pasaron volando, consumidos por la preparación para la guerra. Arturo nos citó varias veces. Ensayamos las declaraciones. Marisol tenía que estar lista para que el abogado de Rogelio la llamara mentirosa, loca ladrona. Tenía que aprender a no llorar, a no quebrarse, a responder con la verdad fría y dura. Yo la veía transformarse. La mujer tímida que agachaba la cabeza estaba desapareciendo, y en su lugar estaba naciendo una leona herida, dispuesta a morder. La noche antes de la audiencia, el 7 de enero, no pude dormir. Caminé por mi casa revisando una y otra vez la carpeta con los documentos, escrituras, recibos, fotos de los mensajes. Todo estaba ahí. Pero el miedo es un animal nocturno que te susurra dudas al oído. ¿Y si el juez es machista? ¿Y si Rogelio soborna a alguien? ¿Y si doña Carmen se sale con la suya? A las 3 de la mañana bajé a la cocina por agua y encontré a Marisol despierta mirando por la ventana hacia la calle oscura. «Tengo miedo, mamá», confesó sin voltear. «Miedo de verlo. Miedo de que me mire con esos ojos de odio y yo me vuelva a hacer chiquita». Me acerqué y la abracé por la espalda. «El odio de Rogelio no es poder, hija, es debilidad. Te odia porque te escapaste. Te odia porque ya no eres su saco de boxeo. Mañana, cuando entres a esa sala, no vas a entrar como su esposa. Vas a entrar como la dueña de tu vida. Y él va a ser solo un hombre patético que vive con su mamá porque no supo cuidar a su mujer». El amanecer del 8 de enero llegó gris y frío como un presagio. Nos vestimos de negro como si fuéramos a un funeral. Y en cierto modo lo era. Íbamos a enterrar un matrimonio. Íbamos a enterrar 5 años de mentiras. Íbamos a enterrar al Rogelio que alguna vez creímos que era bueno. Subimos al coche en silencio. Carlitos se quedó dormido en el sofá de la vecina, ajeno a que su futuro se decidiría en unas horas. Arranqué el motor y miré a mi hija. Estaba pálida, pero tenía la mandíbula tensa. «¿Lista?», le pregunté. No respondió ella, mirando al frente. «Pero vamos a acabar con esto». Manejé hacia el tribunal con el corazón en la garganta, sabiendo que al cruzar esas puertas no habría vuelta atrás. O salíamos libres, o salíamos destruidas. Pero de algo estaba segura Rogelio. Y doña Carmen no tenían idea de la tormenta que estaba a punto de caerles encima. Pensaron que éramos débiles, pensaron que nos íbamos a rendir, pobres diablos. No sabían que la verdad, cuando se ha callado por tanto tiempo, explota como dinamita. El edificio de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México tiene un olor muy particular. No huele a justicia, huele a humedad, a trámites estancados, y sobre todo huele a miedo. Es un olor rancio que se te mete en la ropa y en los pulmones, recordándote que ahí, entre esas paredes de concreto gris y pintura descarapelada, se deciden los destinos de familias rotas. Al cruzar el arco detector de metales, sentí cómo Marisol se tensaba a mi lado. Iba agarrada de mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en mi carne a través de la tela de mi saco, como si yo fuera su única ancla en medio de una tormenta marítima. Caminamos por el pasillo atestado de gente. Había madres llorando en las esquinas, abogados revisando papeles frenéticamente y padres con cara de fastidio mirando el reloj, y entonces al final del corredor afuera de la sala 4 los vimos. Ahí estaban, Rogelio y doña Carmen. Si no los conociera, si no supiera la podredumbre que escondían bajo la piel, habría pensado que eran las víctimas de una tragedia griega. Rogelio llevaba un traje negro impecable, seguramente comprado con ese bono de productividad que le había ocultado a mi hija. Estaba peinado hacia atrás con esa gomina barata que tanto le gustaba, y tenía la cabeza gacha estudiando sus zapatos como un niño regañado. Pero lo que me hizo hervir la sangre fue ver a doña Carmen. Iba vestida de negro riguroso, con un rebozo gris sobre los hombros y unos lentes oscuros, aunque estábamos en un pasillo sin ventanas.
Parecía una viuda doliente, una mártir sufrida. Sostenía un rosario en la mano y movía los labios como si estuviera rezando. Hipócrita, rezándole a Dios mientras planeaba cómo destruir a la madre de su nieto. Cuando nos acercamos, doña Carmen levantó la vista. Se bajó ligeramente los lentes oscuros y sus ojos se encontraron con los míos. No había piedad en esa mirada, ni arrepentimiento. Había un odio frío viscoso. Me barrió de arriba abajo con desprecio. Y luego soltó una risita burlona, un sonido que solo yo pude escuchar cargado de veneno. Vaya, vaya. Susurró cuando pasamos a su lado, lo suficientemente alto para que Marisol la oyera. Trajiste a tu mamá para que te defienda. Qué patética eres, Marisol. A los 30 años y todavía necesitas que te cambien el pañal. Sentí como Marisol se encogía haciéndose pequeña. Me detuve en seco. Giré la cabeza y miré a Carmen con la frialdad de un bisturí. «¿Y tú trajiste a tu hijo para que te mantenga?» Carmen, le respondí con voz suave pero letal. «La diferencia es que mi hija está aquí para recuperar su dignidad. Tu hijo está aquí para perder la poca vergüenza que le queda». Carmen abrió la boca para replicar con la cara roja de ira, pero en ese momento salió el secretario del juzgado. «Caso Vizcaíno contra Ramírez. Pasen, por favor». Entramos a la sala de audiencias. Era un cuarto pequeño, claustrofóbico, con luces fluorescentes que parpadeaban y zumbaban. El licenciado Arturo nos indicó nuestros asientos del lado izquierdo. Rogelio y su madre se sentaron a la derecha junto a su abogado, un hombre gordo con traje brilloso y cara de pocos amigos que olía a tabaco rancio. El juez entró poco después. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión de cansancio infinito, como si hubiera visto demasiadas mentiras en su vida para sorprenderse de algo. Se sentó, acomodó sus papeles y nos miró por encima de sus lentes. «Buenos días. Estamos aquí para desahogar dos asuntos: la demanda de desalojo por propiedad indebida y la solicitud de custodia y pensión alimenticia», dijo el juez con voz monótona. «Empecemos». El abogado de Rogelio se puso de pie primero. Se ajustó el saco que le quedaba chico y carraspeó con importancia. Y entonces comenzó el espectáculo. Comenzó la sarta de mentiras más descarada que he escuchado en mis 59 años de vida. «Su señoría», empezó el abogado con voz teatral. «Mi cliente, el señor Rogelio Ramírez, es un hombre trabajador, un padre devoto que ha sido víctima de una injusticia terrible. Durante 5 años él ha vivido en esa casa. La ha cuidado, la ha mantenido. Él pintó las paredes, arregló las tuberías, invirtió su sudor y su dinero en ese hogar». Marisol soltó un jadeo de indignación. «¿Qué? Él nunca cambió ni un foco», susurró temblando. Le apreté la mano por debajo de la mesa. «Silencio», le ordené con la mirada. «Déjalos hablar. Déjalos que se ahorquen solos». Además, continuó el abogado señalando a Marisol con un dedo acusador, la señora Marisol abandonó el hogar conyugal el 14 de diciembre, llevándose al menor sin el consentimiento del padre. Fue un acto impulsivo histérico, propio de una mujer inestable, que no piensa en el bienestar de su hijo. Mi cliente no la echó. Ella se fue porque quiso hacer un drama, manipulada por su madre, la señora Elvira, que siempre se ha entrometido en este matrimonio. Rogelio, el muy cínico, se cubrió la cara con las manos y fingió sollozar. Doña Carmen le sobaba la espalda mirando al juez con ojos de «pobre de mi hijo». Era una actuación digna de un Oscar. Querían voltear la tortilla, querían hacernos ver como las locas. El juez miró a Rogelio y luego a Marisol. «¿Es cierto esto, señora Marisol? Usted abandonó la casa por voluntad propia». Marisol intentó hablar, pero la voz se le atragantó. El miedo a Rogelio, ese miedo condicionado durante años de maltrato psicológico, la paralizó. El abogado contrario sonrió pensando que había ganado. «¿Lo ve, señoría?», insistió el abogado. «El silencio otorga. Esta mujer es emocionalmente frágil. Por eso solicitamos que la custodia sea compartida y que se le permita a mi cliente permanecer en la vivienda familiar para garantizar la estabilidad del niño». Sentí una llamarada de furia subir por mi garganta. Estabilidad. Llamaban estabilidad a dejar que un niño de 5 años viera cómo su abuela humillaba a su madre. Llamaban estabilidad a un padre que ignoraba a su hijo para jugar videojuegos o estar con su mamá. Arturo, mi abogado, se puso de pie con una calma que me dio miedo hasta a mí. No gritó, no manoteó. Simplemente abrió su portafolio y sacó una pila de papeles. «Su señoría», dijo Arturo con voz firme. Escuchar al abogado de la contraparte es conmovedor de verdad.
Casi me hace llorar. Pero en este tribunal no estamos para escuchar cuentos de hadas. Estamos para ver pruebas. Arturo caminó hacia el estrado del juez y depositó la primera bomba. Primero sobre la propiedad de la casa, dijo Arturo. Aquí tengo las escrituras originales a nombre de la señora Elvira Vizcaíno. Y aquí tengo 60 recibos de luz, 60 recibos de agua y 5 pagos anuales de predial, todos, absolutamente todos pagados desde la cuenta bancaria de mi clienta, la señora Elvira. Se giró hacia Rogelio, que había dejado de fingir el llanto, y ahora miraba los papeles con nerviosismo. Si el señor Rogelio invirtió tanto dinero en la casa como dice, seguramente tendrá facturas. Tiene algún recibo de pintura, alguna nota de un plomero, algo que no sea su palabra. El abogado de Rogelio se puso rojo. Bueno, mi cliente pagaba en efectivo. Eran trabajos informales. Qué conveniente, cortó Arturo con sarcasmo. No hay recibos porque no hubo gastos. El señor Ramírez vivió gratis 5 años. Pero eso no es lo más grave, señoría. Lo grave es la acusación de abandono. Aquí venía. El momento que yo había estado esperando. El momento de sacar la basura. Se acusa a la señora Marisol de irse por histeria. Pero curiosamente, Arturo sacó su celular y lo conectó a una pantalla pequeña que había en la sala. Tenemos una bitácora de mensajes de texto que cuenta una historia muy diferente. En la pantalla apareció la captura del mensaje del 14 de diciembre. Las letras eran grandes, claras, imposibles de ignorar. Rogelio, recoge tus cosas y vete. Ya no te quiero aquí. Marisol, ¿a dónde voy a ir con Carlitos? No tenemos dinero. Rogelio, no es mi problema. Vete con tu mamá. La casa es mía. Un murmullo recorrió la sala. El juez se ajustó los lentes y se inclinó hacia adelante leyendo el mensaje con el ceño fruncido. La cara de Rogelio pasó de la tristeza fingida al pánico real. Doña Carmen por primera vez dejó de rezar. Señor Ramírez, dijo el juez, y su voz ya no era monótona. Era afilada como un cuchillo. Ese es su número de teléfono. Rogelio balbuceó. Sí, señoría, pero... Estaba enojado. Fue un momento de... Un momento, lo interrumpió Arturo. No fue un momento. Fue una orden. Usted echó a su esposa y a su hijo a la calle a las 8 de la noche. Los obligó a dormir en un coche en el estacionamiento de Soriana porque no tenían a dónde ir. Eso no es abandono de hogar por parte de ella. Eso es crueldad extrema por parte de usted. Objeción, gritó el abogado de Rogelio desesperado. Están sacando de contexto una pelea marital. El contexto es claro, respondió Arturo. Pero si quieren más contexto, hablemos de dinero. Su cliente afirma que no tiene recursos para mudarse, que necesita la casa por necesidad económica. Afirma que apenas le alcanza para comer. Arturo sacó otro papel. Era el reporte que me había conseguido Patricia. Tengo aquí un informe de recursos humanos de la empresa donde trabaja el señor Ramírez. Hace un mes recibió un bono de productividad de 30,000 pesos y un aumento de sueldo del 15%. Mientras su esposa lavaba a mano con agua fría para ahorrar, él estaba guardando dinero en una cuenta personal. El juez miró a Rogelio con una expresión que ya no era de juez sino de padre decepcionado. Rogelio se hizo chiquito en su silla. Carmen intentó agarrarle la mano, pero él la apartó bruscamente, sudando frío. Señor Ramírez, dijo el juez lentamente, usted le mintió a su esposa sobre las finanzas familiares. La sometió a carencias innecesarias, la echó de la casa, y ahora viene a mi tribunal a decir que es una víctima y a pedir quedarse con la casa de su suegra. El silencio en la sala era sepulcral. Se podía escuchar el zumbido de las lámparas. Marisol levantó la cabeza. Ya no temblaba. Miraba a Rogelio, y por primera vez en años lo veía como lo que realmente era, un hombre pequeño, mentiroso y cobarde. Falta un testigo, señoría, dijo Arturo, dando la estocada final. Alguien que vio lo que pasaba dentro de esas 4 paredes, cuando nadie más miraba. La puerta se abrió y entró Lucía. Doña Carmen soltó un jadeo de sorpresa y odio. Rogelio cerró los ojos derrotado. La red de mentiras que habían tejido con tanto cuidado se estaba deshaciendo hilo por hilo. Y yo, sentada junto a mi hija, sentí una paz salvaje. Esto apenas empezaba, pero ya olía a victoria. La entrada de Lucía a la sala de audiencias fue como abrir una ventana en un cuarto lleno de humo. Caminó hacia el estrado con pasos nerviosos, apretando su bolsa contra el pecho. Pero cuando pasó junto a doña Carmen,
Vi cómo enderezaba la espalda. Carmen le siseó algo entre dientes, una palabra que sonó a traidora, pero Lucía no se detuvo. Se sentó, juró decir la verdad y miró fijamente al juez. Arturo, mi abogado, se acercó a ella con suavidad, sabiendo que en sus manos tenía la llave para cerrar el ataúd de las mentiras de Rogelio. Señora Lucía, comenzó Arturo, usted vive en la casa contigua, a la propiedad en disputa. ¿Podría decirle al tribunal qué escuchó o vio durante los últimos meses? Lucía respiró hondo y su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza con cada palabra. Escuché gritos, muchos gritos. Las paredes son delgadas, señoría. Escuchaba a la señora Carmen insultar a Marisol casi todos los días. Le decía que era una inútil, que no sabía hacer nada bien. Escuchaba a Rogelio llegar en la noche y azotar las puertas cuando Marisol intentaba hablar con él. El abogado de Rogelio se removió incómodo en su silla. Gritos. Las parejas pelean, eso es normal. Interrumpió intentando minimizar el daño. No eran peleas, lo corrigió Lucía girándose hacia él con una valentía que me llenó de orgullo. Era humillación. Una pelea es entre dos. Aquí solo gritaban ellos. Marisol. Marisol solo lloraba o pedía perdón. Lucía hizo una pausa y miró a mi hija con ternura antes de soltar la bomba. Pero lo peor fue en octubre. Fui a llevarle un pastel a Marisol. Toqué el timbre. Salió la señora Carmen. No me dejó pasar. Me dijo que Marisol no tenía tiempo para chismes, que tenía obligaciones. Y mientras ella me corría de la puerta, yo escuché a Marisol llorando adentro, gritando: «¡Déjame salir! Estaba encerrada, señoría». La tenían encerrada. Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño mirando a Carmen con una severidad nueva. «¿Encerrada?», preguntó el juez. «Sí». «No la dejaban salir ni a recibir a una amiga», afirmó Lucía. El abogado de Rogelio se levantó de un salto intentando desacreditarla. Objeción. La testigo es amiga de la demandante. Su testimonio es parcial. Está mintiendo para ayudar a su amiga. «No soy su amiga», respondió Lucía con tristeza, cortando al abogado en seco. «Dejé de ser su amiga hace 6 meses porque ellos me lo prohibieron, porque la aislaron tanto que ni siquiera podía saludarme en la calle. Estoy aquí porque nadie merece ser tratado como un animal en su propia casa». Rogelio se hundió en su silla. Carmen estaba roja de ira, apretando su rosario como si quisiera ahorcar a alguien con él. El juez hizo un gesto con la mano desestimando la objeción y le dio las gracias a Lucía. Cuando ella bajó del estrado, me lanzó una mirada rápida, una mirada de misión cumplida. «Llamo al estrado a la señora Marisol Vizcaíno», anunció Arturo. Mi hija se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero ya no era el temblor del miedo, era la vibración de la adrenalina. Caminó hacia el frente, se sentó y por primera vez en años levantó la cabeza. Arturo la guió con preguntas sencillas, permitiéndole contar su historia sin interrupciones. Marisol habló de cómo Rogelio cambió, de cómo su suegra tomó el control, de cómo le quitaron el dinero y la autoestima. Pero el momento de tensión máxima llegó cuando el abogado de Rogelio se levantó para interrogarla. Era un hombre con cara de bulldog que olía sangre y quería destrozar a mi hija para justificar su cheque. «Señora Marisol», dijo con tono condescendiente, caminando alrededor de ella como un depredador. «Usted afirma que fue maltratada económicamente. Pero dígame, ¿usted trabajaba?» «No. Mi esposo me pidió que renunciara para cuidar a nuestro hijo», respondió Marisol con voz clara. «Ajá. Entonces su esposo la mantenía. Él pagaba la comida, la ropa, los gastos del niño. Y usted vivía en una casa donde no pagaba renta ni servicios, gracias a la generosidad de su madre y al trabajo de su esposo. ¿No le parece que llamar a eso maltrato es un poco exagerado? ¿No será que usted es una mujer malagradecida que quería vivir como reina sin aportar nada?» Sentí ganas de saltar de mi asiento y arrancarle la lengua a ese abogado. Era la clásica estrategia culpar a la víctima, hacerla sentir parásito. Marisol se quedó callada un segundo. Miró a Rogelio, que tenía una sonrisita de triunfo en los labios. Y entonces mi hija se transformó. «Yo aportaba mi vida», dijo Marisol, y su voz resonó en las paredes grises del juzgado. «Yo cuidaba a su hijo 24 horas al día. Yo lavaba su ropa a mano porque él no me dejaba usar la lavadora. Yo cocinaba lo que su madre me ordenaba. Yo mantenía esa casa limpia mientras ellos me ensuciaban el alma.
El trabajo doméstico y de cuidado también es trabajo abogado. Y si le ponemos precio a lo que yo hacía a su cliente me debe millones. El abogado se quedó mudo. No esperaba esa respuesta. El juez asintió levemente, imperceptiblemente. No hay más preguntas, murmuró el abogado, regresando a su asiento derrotado. El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con la respuesta de Marisol o crees que el abogado tenía razón? Escribe tu opinión. El juez pidió un receso de 30 minutos para deliberar. Fue la media hora más larga de mi vida. Salimos al pasillo. Marisol se abrazó a mí temblando por la descarga de adrenalina. Lo hice, mamá. Lo dije. Lo hiciste perfecto, mi amor, le aseguré. Al otro lado del pasillo, Carmen le gritaba susurros furiosos a Rogelio, y él por primera vez parecía querer que la tierra se lo tragara. Cuando volvimos a entrar, el ambiente había cambiado. El juez ya no tenía cara de cansancio. Tenía cara de sentencia. Se acomodó la toga, revisó sus notas y clavó la mirada en Rogelio. He revisado la evidencia, comenzó el juez. Las escrituras de la casa, los recibos de pago presentados por la señora Elvira, los mensajes de texto del señor Ramírez y los testimonios presentados hoy. Hizo una pausa dramática. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Primero, sobre la propiedad. Queda plenamente demostrado que la señora Elvira Vizcaíno es la legítima y única propietaria. El señor Rogelio Ramírez y la señora Carmen no tienen ningún derecho legal sobre el inmueble. La defensa no pudo presentar ni una sola factura que probara sus supuestas inversiones. Pero yo viví ahí 5 años, gritó Rogelio perdiendo la compostura. Silencio, ordenó el juez golpeando el mazo. Vivir ahí fue un privilegio que se le concedió, no un derecho que usted adquirió, y usted abusó de ese privilegio al echar a la hija de la dueña. Por lo tanto, continuó el juez, concedo el desalojo inmediato. Tienen 30 días naturales para desocupar la vivienda. Si no lo hacen, se utilizará la fuerza pública. Marisol apretó mi mano. Una lágrima rodó por su mejilla. Habíamos recuperado la casa, pero faltaba lo más importante. Segundo, sobre la custodia del menor Santiago Ramírez, dijo el juez, y su tono se volvió gélido. Señor Ramírez, leí sus mensajes. Usted echó a su hijo a la calle de noche. Lo obligó a dormir en un auto. Eso es abandono. Eso es negligencia. Y ningún padre que ame a su hijo lo expone a tal peligro para complacer a su propia madre. Rogelio intentó hablar, pero el juez levantó la mano. La custodia completa se otorga a la madre, la señora Marisol Vizcaíno. Usted tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes en un centro de convivencia familiar, no en su domicilio dado el ambiente hostil que su madre propicia. Carmen soltó un jadeo de horror. Visitas supervisadas. Es mi nieto, tengo derechos. Usted perdió sus derechos cuando trató a la madre de su nieto como a una sirvienta y permitió que la echaran a la calle, le respondió el juez. Y hay algo más. Dado que se probó que el señor Ramírez tiene ingresos superiores a los que declaró, se fija una pensión alimenticia del 30% de su sueldo total, incluyendo bonos retroactiva al día que los echó de casa. Rogelio se puso pálido. Eso es un robo. No me va a alcanzar. Si le alcanzaba para ahorrar bonos mientras su esposa sufría carencias, le alcanzará para mantener a su hijo dignamente. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó como un disparo de cañón. Se acabó. Ganamos. Salimos de la sala con la cabeza en alto. Detrás de nosotros el caos estalló. Carmen empezó a gritarle a Rogelio en medio del juzgado. Eres un inútil. Te dije que arreglaras los papeles. Por tu culpa nos quedamos sin casa. Por tus mensajes estúpidos. Rogelio, el hombre que se creía el rey de su castillo, estaba encogido, siendo regañado públicamente por su madre como un niño pequeño. Su abogado recogía sus cosas apresuradamente, queriendo huir de ese barco que se hundía. No nos detuvimos a mirar el espectáculo. No valía la pena. Marisol caminaba a mi lado y aunque lloraba, su paso era firme. Ya no era la mujer rota que encontré en el estacionamiento. Era una mujer libre. Gracias, mamá, me susurró mientras bajábamos las escaleras del tribunal. Me salvaste. No, hija, le respondí besando su frente. Nos salvamos nosotras. Ahora vamos a casa. A nuestra casa de verdad. Mientras conducía de regreso pensando en la victoria, sabía que todavía faltaba el último paso. Tenían 30 días para irse.
Y yo iba a estar ahí contando cada segundo para asegurarme de que hasta el último rastro de su maldad saliera de mi propiedad. La ley había hablado, pero el destino todavía tenía una última lección para Rogelio. Y esa lección iba a doler más que cualquier sentencia. Los 30 días que el juez les concedió a Rogelio y a doña Carmen para desalojar mi casa pasaron volando, al menos para mí. Para Marisol cada día era un paso más hacia la superficie, alejándose del fondo oscuro donde la habían hundido. Mientras ellos empacaban su veneno en cajas de cartón, mi hija desempolvaba su currículum y su autoestima. Empezó a buscar trabajo, se cortó el cabello y, lo más importante, volvió a reír con esa risa cristalina que yo no escuchaba desde hacía 5 años. Pero yo no bajé la guardia. Marqué el 8 de febrero en mi calendario con tinta roja. Era la fecha límite, el día en que mi casa, esa estructura de ladrillo y cemento, que representaba el sacrificio de mi vida, dejaría de ser una cueva de ladrones. El día 7 Roberto, mi abogado, me llamó. Elvira, mañana se cumple el plazo. ¿Quieres que vaya contigo a verificar? Sí, le respondí sin dudar. Quiero testigos. Y quiero que lleves al actuario. Si no se han ido, los sacamos con la fuerza pública. No iba a tener piedad. La mañana del 8 de febrero amaneció nublada, como si el cielo de la Ciudad de México supiera que ese día se limpiaría una mancha. Dejé a Marisol en casa. Ella quería venir. Quería verlos derrotados, pero le dije que no. No necesitaba ver la suciedad final. Ella tenía que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Quédate con Carlitos, le dije. Yo me encargo de sacar la basura. Llegué a la colonia del Valle a las 10 de la mañana. Roberto ya estaba ahí recargado en su coche, con el actuario a su lado. Lo primero que vi fue un camión de mudanzas viejo y despintado estacionado frente a mi portón. La puerta de la casa estaba abierta de par en par, como una boca bostezando. Bajé de mi camioneta y sentí una mezcla de triunfo y asco. Caminé hacia la entrada. 2 hombres sudorosos cargaban el sofá que yo le regalé a Marisol cuando se casó, y lo subían al camión sin ningún cuidado. Entré. El aire adentro estaba viciado, pesado. Olía a encierro, a humedad y a algo más. Olía a fracaso. La sala estaba casi vacía, pero lo que quedaba hablaba por sí solo. Las paredes estaban sucias, manchadas con huellas de manos grasosas que nadie se molestó en limpiar. El piso de madera que alguna vez brilló estaba rayado y opaco. Habían tratado mi casa con el mismo desprecio con el que trataron a mi hija. En medio de ese desastre, parada como una generala derrotada, estaba doña Carmen. Llevaba unos pantalones deportivos viejos y una camiseta manchada. Estaba gritándole a los cargadores. Cuando me vio entrar, se calló. Se giró lentamente y su rostro se contorsionó en una mueca que intentaba ser de superioridad, pero solo lograba ser de amargura. «Vienes a regodearte, ¿verdad?», escupió las palabras como si fueran flemas. «Vienes a ver cómo nos echas a la calle como perros». «Vengo a verificar que se cumpla la ley, Carmen», le respondí con frialdad, paseando mi mirada por la suciedad de las paredes. «Y veo que la limpieza no era tu fuerte, a pesar de que te pasabas el día criticando a mi hija. Dejaste la casa hecha un asco, tal como tienes el alma». «¡Cállate!», gritó ella. «Tú no sabes nada. Destruiste la vida de mi hijo, lo dejaste sin nada. Él se dejó sin nada cuando decidió ser tu títere, en lugar de ser un hombre». Le contesté, y mi voz resonó en la sala vacía. «¿Dónde está?» «Arriba, empacando lo último». Subí las escaleras. Cada escalón crujía como si la casa se quejara del peso de tanta maldad que había soportado. Entré a la recámara principal. Ahí estaba Rogelio. Estaba doblando ropa y metiéndola en una maleta negra. Se veía terrible. Había perdido mucho peso en este mes. Tenía la barba crecida de varios días y unas ojeras profundas moradas que delataban muchas noches sin dormir. Ya no quedaba nada del licenciado arrogante que me miraba por encima del hombro. Ahora solo era un hombre roto. Cuando sintió mi presencia, se detuvo. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Señora Elvira», murmuró, y su voz sonó hueca. «No quiero saludos, Rogelio. Quiero las llaves», le dije extendiendo la mano. Él soltó la camisa que tenía en las manos y se sentó en el borde de la cama derrotado. «Nunca quise que esto terminara así», dijo, intentando dar lástima. Yo amaba a Marisol. Solo que las cosas se complicaron». Solté una risa incrédula. «La amabas. La amabas cuando le prohibiste ver a sus amigas.
La amabas cuando le contabas los pesos para el supermercado. La amabas cuando la dejaste durmiendo en un coche con tu hijo. Rogelio se cubrió la cara con las manos. Cometí errores. Mi mamá. Ella me decía que Marisol no me atendía bien, que... Deja de culpar a tu madre, grité perdiendo la paciencia. Tienes 36 años, Rogelio. Eres un hombre viejo. Tu madre puede decir misa, pero tú decidiste escucharla. Tú decidiste humillar a tu esposa. Tú decidiste ser un cobarde. Y ahora vas a pagar el precio de cada una de esas decisiones. Él me miró con lágrimas en los ojos. Lágrimas de cocodrilo. ¿Qué más quiere de mí? Ya me quitó la casa. Me quitó a mi hijo. Me quitó el dinero con la pensión. Me dejó en la ruina. Yo no te quité nada, le dije bajando la voz a un susurro letal. La justicia te lo quitó. Y da gracias que no te metí a la cárcel por violencia familiar. Ahora dame las llaves y lárgate de mi propiedad antes de que me arrepienta y le diga al policía que está afuera que te saque esposado. Rogelio sacó el llavero de su bolsillo. Lo dejó caer en mi mano. Estaba tibio. Me dio asco tocarlo. Agarró su maleta y salió de la habitación sin mirar atrás, arrastrando los pies. Bajé detrás de él. En la sala, Roberto y el actuario estaban haciendo el inventario final, tomando fotos de los daños para descontarlos del depósito o demandar si fuera necesario. Doña Carmen ya estaba en la puerta con su bolsa de mano apretada contra el pecho. ¿A dónde van a ir?, le pregunté, no por preocupación, sino por curiosidad antropológica. Quería saber dónde anidarían las ratas. Carmen me miró con odio puro. A un departamento. Un cuartucho en la colonia Doctores. Es para lo que nos alcanza después de que tu juez corrupto nos robara el sueldo de mi hijo con la pensión. No es un robo, Carmen. Es manutención. Carlitos come, viste y va a la escuela. Rogelio debió pensar en eso antes de jugar al padre ausente. Él va a estar bien, gritó ella defensiva. Nos tenemos el uno al otro. Yo voy a cuidar a mi hijo. No como esa inútil de Marisol que no sabía ni planchar una camisa. Sí, cuídalo, le dije sintiendo una pena profunda. No por ella, sino por el desperdicio de vida humana que representaban. Cuídalo hasta que se haga viejo, y solo igual que tú, porque eso es lo que acabas de ganar, un hijo eterno que nunca va a volar porque le cortaste las alas para que no se fuera de tu lado. Felicidades, Carmen, ganaste. Te quedaste con él para siempre. Carmen abrió la boca pero no salió nada. La verdad le pegó como una bofetada. Se dio cuenta en ese instante de que su victoria era su condena. Agarró a Rogelio del brazo y lo jaló hacia la salida. Vámonos, hijo. Aquí huele a brujería. Adiós, Rogelio, dije. Él no volteó. Subieron al camión de mudanzas como polizones en su propia vida y se alejaron por la calle dejando una nube de humo negro detrás. Cuando el camión desapareció en la esquina, sentí que el aire de la casa cambiaba. Se sentía más ligero. Roberto se acercó y me puso una mano en el hombro. Felicidades, Elvira. Es tuya de nuevo. Caminé por la casa vacía. Fui a la cocina donde Marisol había llorado tantas veces mientras lavaba platos con agua fría. Fui al patio donde le prohibieron hablar con la vecina. Fui a la recámara donde durmió con el enemigo. Cada rincón tenía un eco de dolor. No dije en voz alta: «Esta casa ya no es nuestra». «¿Cómo dices?», preguntó Roberto sorprendido. «Tiene demasiados fantasmas, Roberto. Demasiada mala vibra. Marisol no puede volver aquí. Sería como volver a la celda». Tomé una decisión en ese instante. Vendería la casa. Con el mercado inmobiliario como estaba, podría sacarle una buena ganancia. Y con ese dinero compraría algo nuevo. Algo limpio. Algo donde mi hija pudiera escribir una historia nueva sin manchas de grasa en las paredes ni gritos en la memoria. Cerré la puerta principal con llave. Una llave nueva que ya había mandado hacer. Dejé atrás el pasado y me subí a mi camioneta. Pero la justicia divina esa, que a veces tarda pero nunca olvida, todavía tenía una carta bajo la manga. 3 meses después, en mayo, recibí una llamada de Patricia, mi amiga de recursos humanos. «Elvira, ¿estás sentada?», me preguntó. «¿Qué pasa, Pati?». «Despidieron a Rogelio», soltó. Sentí una satisfacción culposa. «¿Por qué?». «Desde el juicio su rendimiento se fue al suelo», me explicó. «Llegaba tarde, se iba temprano, cometía errores de principiante en la contabilidad. Se veía perdido». Y luego, cuando le llegó el primer descuento de nómina para la pensión de Carlitos, hizo un escándalo en la oficina. Se puso a gritar que lo estaban robando.
Fue un espectáculo penoso. El jefe no lo toleró más. Lo corrieron ayer. Y ahora pregunté, pues ahora no tiene trabajo, tiene antecedentes de conflicto, y según escuché, está viviendo del cheque de la pensión de su mamá. Volvió a ser un niño, Elvira. Un niño de casi 40 años mantenido por su mami. Colgué el teléfono y miré hacia el jardín de mi casa donde Marisol jugaba con Carlitos. Se veían felices. Rogelio había querido destruir a mi hija dejándola sin dinero, y ahora el que no tenía ni para el camión era él. Había querido quitarle al niño, y ahora no podía ni verlo porque no tenía cara ni medios. El karma no es una venganza, es un espejo. Rogelio se miró en el espejo de sus acciones, y lo que vio fue tan feo que se rompió. Si crees que cada quien cosecha lo que siembra, deja tu like. La historia aún no termina, falta ver cómo renacimos de las cenizas. Me serví un vaso de agua y sonreí. La casa de la colonia del Valle ya tenía el letrero de se vende. Los fantasmas se estaban yendo. Y nosotros estábamos apenas comenzando a vivir. Han pasado casi 12 meses desde aquel sábado infernal en el estacionamiento de Soriana. 12 meses desde que el sol de abril quemaba la piel de mi hija dormida en un coche y el miedo le helaba los huesos. Hoy el aire de la Ciudad de México es frío. Es diciembre otra vez, pero dentro de la nueva casa de Marisol el clima es cálido. Huele a canela, a pino y a libertad. Estoy sentada en su sala, una sala modesta pero decorada con un gusto exquisito, viendo cómo Carlitos coloca la estrella en la punta del árbol de Navidad. No hay gritos, no hay miradas de desprecio, no hay una suegra controlando cuántas luces se encienden para no gastar electricidad. Solo hay paz, y esa paz, créanme, nos costó sangre conseguirla. Marisol sale de la cocina con una charola de buñuelos recién hechos. Se ve hermosa. Ha subido un poco de peso. Ya no tiene esas ojeras moradas que la hacían parecer un cadáver viviente, y se cortó el cabello hasta los hombros, un estilo moderno que le da un aire de mujer ejecutiva, porque eso es lo que es ahora. Consiguió trabajo en junio como coordinadora académica en un colegio bilingüe. Gana bien, pero lo más importante es que gana su propio dinero. Nadie le cuenta los centavos. Nadie le dice que es una inútil. Se sienta a mi lado en el sofá y suspira, pero es un suspiro de satisfacción. ¿En qué piensas, mamá?, me pregunta ofreciéndome un buñuelo. ¿En qué hace un año exactamente en estas fechas estábamos temblando de miedo, porque un juez iba a decidir nuestro futuro? Le respondo tomando su mano. Y mira dónde estamos ahora. Marisol sonríe, pero su sonrisa se desvanece un poco cuando me mira a los ojos. A veces todavía tengo pesadillas, mamá. Sueño que estoy encerrada en el cuarto de lavado de la otra casa, escuchando los gritos de doña Carmen. Sueño que Rogelio entra y me dice que no valgo nada. Me despierto sudando. Sentí un escalofrío. El trauma no desaparece por decreto judicial. Es una cicatriz que pica cuando hace frío. Pero luego, continuó ella, apretando mi mano, abro los ojos y veo este techo. Mi techo. Veo a Carlitos durmiendo tranquilo en su cuarto sin miedo a que su papá lo ignore. Y me doy cuenta de que la pesadilla se acabó. Rogelio ya no tiene poder sobre mí. Es solo un mal recuerdo, como una enfermedad que superé. Hablando del difunto, dije con ironía, ¿has sabido algo de él? ¿Pagó la pensión este mes? Marisol soltó una risa seca. Pagó tarde como siempre, y incompleto. Tuvo que depositar su mamá. Patricia, tu amiga de recursos humanos, tenía razón. Sigue desempleado. Nadie quiere contratar a un contador que fue despedido por conflictos y negligencia. Tiene la reputación manchada en el gremio. La imagen de Rogelio me vino a la mente. El hombre que se creía el rey del mundo, el que me miraba por encima del hombro, ahora era un paria laboral mantenido por su madre anciana. Me llamó ayer, confesó Marisol, bajando la voz para que Carlitos no escuchara. ¿Qué quería?, pregunté, sintiendo que mis instintos de defensa se activaban. ¿Amenazarte? No. Quería volver, dijo ella negando con la cabeza, como si no pudiera creer la audacia. Me dijo que me extrañaba, que su madre lo tiene harto, que se dio cuenta de que cometió un error y que nadie lo atiende como yo. ¿Puedes creerlo? No me extraña a mí, extraña a su sirvienta, extraña tener a alguien a quien pisotear para sentirse alto. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Le dije que la mujer que él conoció murió en ese estacionamiento, respondió Marisol con una firmeza que me llenó de orgullo. Le dije que ahora soy otra,
y que esta nueva Marisol no recoge basura de la calle. Le colgué y bloqueé el número. Me dieron ganas de aplaudir. Esa era mi hija. La leona había despertado completamente. Por cierto, mamá, dijo Marisol, poniéndose seria. Sacó un sobre blanco de su bolsa y me lo puso en el regazo. Esto es para ti. Abrí el sobre. Adentro había un cheque por 200,000 pesos. Me quedé helada. Era una cantidad enorme. Hija, ¿qué es esto? Te volviste loca. Es parte de la ganancia de la venta de la casa de la Colonia del Valle, explicó ella apresuradamente. Tú vendiste el terreno de tu papá para comprar esa casa, sacrificaste tu herencia por mí, y yo quiero devolverte aunque sea una parte. No quiero deberle nada a nadie, mamá. Quiero sentir que lo que tengo es mío por derecho. Miré el cheque, y luego la miré a ella. Entendí lo que significaba. No era dinero, era dignidad. Era su forma de decirme que ya no era la niña indefensa que necesitaba rescate. Era una mujer adulta cerrando un ciclo. No, Marisol, le dije devolviéndole el sobre con suavidad, pero con firmeza. Ese dinero no es mío. Ese dinero es el futuro de Carlitos. Es su universidad. Es tu seguridad. Yo ya tengo mi casa en Coyoacán y mi pensión. No necesito más. Pero mamá, es justo que, insistió ella con los ojos llenos de lágrimas. Lo que es justo es que disfrutes tu vida, la interrumpí. La única condición que te pongo es que uses una parte de ese dinero para llevarte al niño a la playa. Váyanse a Cancún, a Vallarta, a donde quieran. Que Carlitos conozca el mar. Que tenga recuerdos felices que borren los recuerdos de ese coche caliente. Marisol se echó a llorar y me abrazó. Lloramos juntas, pero era un llanto limpio, sanador. Gracias, mamá. Por pelear por mí cuando yo no tenía fuerzas. Por amarme cuando yo me odiaba. Para eso son las madres, mi amor. Para sostener el cielo cuando se te cae encima. Esa noche me quedé a dormir en su casa. Mientras todos dormían, salí al pequeño jardín trasero. Miré las estrellas sobre la Ciudad de México, pensando en el karma. Pensé en doña Carmen y en Rogelio. Me enteré por chismes del barrio que viven en un departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, una zona difícil. Se la pasan peleando. Los vecinos dicen que se escuchan gritos todo el día. Carmen le reprocha a Rogelio que es un fracasado, y Rogelio le reprocha a Carmen que por su culpa perdió a su familia. Están atrapados el uno con el otro en un infierno circular de recriminaciones. Doña Carmen consiguió lo que quería tener a su hijo para ella sola. Ahora lo tiene. Un hijo de casi 40 años amargado, sin dinero y sin futuro, sentado en su sofá todo el día. Ese es su premio, y esa es su condena. La justicia divina no necesita abogados. Rogelio quiso destruir a Marisol, dejándola sin techo, y terminó viviendo arrimado. Quiso quitarle al hijo, y ahora su hijo ni siquiera pregunta por él porque está demasiado ocupado siendo feliz. Quiso humillarla, y terminó humillado él mismo, pidiendo volver con la cola entre las patas. Al día siguiente regresé a mi casa en Coyoacán. Entré y sentí el silencio acogedor de mis paredes. Me serví una copa de vino y brindé sola frente al espejo. Lo hiciste bien, Elvira, me die. No te doblaste. Aprendí que el apellido, la casa o el dinero no valen nada si no tienes dignidad. Aprendí que a veces el acto de amor más grande es enseñarles a los hijos a defenderse, no solo protegerlos. Y aprendí que cuando una mujer decide levantar la cabeza, no hay fuerza en la tierra, ni esposo abusivo, ni suegra venenosa que pueda volver a agacharla. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la familia y el peso de nuestras decisiones, comparte en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. Hubieras perdonado, hubieras peleado. Aquí termina la historia de cómo recuperé a mi hija. Pero en realidad es aquí donde empieza su vida, y la mía, porque ahora sabemos que somos invencibles. Soy Elvira Vizcaíno, y si algo te llevas de mi historia, que sea esto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que alguien te haga sentir que no mereces el espacio que ocupas en este mundo. Defiende tu casa, defiende a tus hijos, pero sobre todo, defiéndete a ti misma. Gracias por escucharme. Número de palabras: 1256 palabras. Aviso importante. Esta historia es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y eventos descritos en este relato son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier parecido con personas vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia.
Esta narración tiene fines exclusivamente de entretenimiento y reflexión dramática. El abuso financiero y la violencia psicológica son reales. Aunque esta historia es ficticia, retrata situaciones de violencia doméstica, manipulación emocional, gaslighting, violencia económica y alienación parental que afectan a miles de personas diariamente. El aislamiento de la víctima y el control de los recursos son formas graves de abuso que no deben normalizarse. Busca ayuda. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación de violencia familiar, despojo o abuso psicológico, no están solos. Existen organizaciones y líneas de ayuda dispuestas a orientarte. Por favor, contacta a las autoridades locales o busca servicios de apoyo legal y psicológico en tu comunidad. Tu seguridad y dignidad son lo primero.